Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos todos los que estamos aquí presentes, como aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a orar para dar comienzo en esta mañana a esta celebración. Llegamos cada vez que nos reunimos, el cuerpo de Cristo viene a celebrar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Oremos. Padre Santo, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda honra y toda alabanza, Señor, porque eres bueno y maravilloso, Señor. Porque, Padre, te tenemos a ti, nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú pusiste tu mirada, Señor, en nuestras vidas, nos escogiste, nos has adoptado y nos has hecho tus hijos, mi Dios. Y te damos gracias. Hemos venido, Señor, en esta mañana a adorar tu nombre, a bendecirte, a rendirte todo honor y toda alabanza a ti, Señor. Padre, Señor, y oramos en esta mañana, presentamos, Señor, este servicio, Señor, esta reunión, Señor, en esta mañana, te la presentamos a ti, para que seas tú, Señor, dirigiéndonos en todo, Padre. Señor, en esta mañana oramos por aquellos que estamos aquí presentes, como los que están por venir, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres a través de la alabanza, que tú seas con los que van a estar dirigiendo la alabanza, Señor, que tú los unjas, que tú los uses para tu gloria y tu honra, Señor, que nos lleven, Señor, Padre, delante de tu presencia, Señor, Padre, para adorarte y bendecirte, Señor. Padre, oramos, Señor, en esta mañana, Padre, quizás, Señor, mi Dios, en esta mañana llega alguien que no te conoce, tú lo traes, Dios, porque tú nos dices en tu palabra, Padre, que tú eres quien añade a tu iglesia aquellos que deben de ser salvos. Y mi Dios, en esta mañana oramos por aquellos que deben de ser salvos, Señor. Oramos, Señor, en esta mañana por los que ya te conocemos, Dios, para que tú nos ministres, para que tú nos hables, para que tú, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos, Señor, que quizás hemos llegado con carga, cansados, abatidos, Señor, que tú nos hagas descansar, Señor. Que tú, Señor, en esta mañana nos hables a través de tu palabra que es predicada a través de nuestro pastor. Úsalo, Señor, Padre, con poder de lo alto. Úsalo, Señor, Padre, para traer, Señor, mi Dios, Padre, esa palabra que va a dar fruto en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias una vez más por este tiempo. Te adoramos, oh Dios. Te bendecimos y te damos toda honra y toda alabanza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Sí, démosle un aplauso al Señor. El Señor está en este lugar, amén. El Espíritu Santo está en este lugar. ¿Por qué no le damos gracias a Dios en esta mañana? Amén. Que Él nos tiene en este lugar. Es una bendición adorarle, amén. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre, porque bueno y soberano es. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que Él restauró, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Aleluya. Por siempre Dios
Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Aleluya. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia yo permaneceré. Su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Aleluya. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Él es fiel por siempre. Vamos a cantarlo. Su amor es para siempre, todos juntos. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Aleluya, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es, tú eres fiel, Señor, por siempre con nosotros, por siempre y una vez más, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Aleluya, aleluya, por siempre Dios es fiel. Usted no está cantando, usted está declarando esta mañana. Aleluya, Él ha sido fiel con nosotros. Este canto se llama 10,000 razones para adorar. Creo que tenemos más de 10,000 razones para adorar al Señor. Son incontables. Amén. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Tú eres santo. Aleluya. Escucha la letra de este canto. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré.
Aleluya, sí, Señor. 10,000 razones para alabar, todos juntos. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Sí, Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, al Señor. Su nombre santo es. Aleluya. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Aleluya. Por 10,000 años y la eternidad. Aleluya. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Una vez más. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Amén. Que todo lo que somos bendiga al Señor. Todos los días de nuestra vida, quienes somos, bendiga al Señor, porque su nombre santo es. Porque Él es grande, Él es paciente, Él es bondadoso, Él es Dios y merece nuestra alabanza diario. En cualquier momento que tú atravieses o dificultades que las tenemos quizá a diario, que todo mi ser bendiga al Señor. Aleluya. Venimos a adorarte. Ese es el propósito de estar en este lugar. Hemos venido a adorarle al Señor. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida
He venido hoy domingo a adorarte, a decirte que eres mi Dios. Dile al Señor, solo tú eres grande, Señor. Solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Y vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, que solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Y vine a adorarte, vine a postrarse, Señor. Venimos a rendirte adoración, a humillarnos delante de tu presencia. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres grande, tú eres digno, solo eres santo, solo eres digno, solo tú eres digno. Nunca vamos a entender el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Creo que no hemos logrado entender el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Tú eres majestuoso, maravilloso. Grande Jesús, grande, maravilloso, bueno, fiel eres tú, Señor. Tu iglesia te adora, tu iglesia te canta, Señor. Aleluya. El resplandor del Rey. Aleluya. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, puridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. A ver la iglesia. Cuán grande es Dios,
Trinidad en Dios. Aleluya. El Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Vamos. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Aleluya. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Aleluya, eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande. Alza tu voz al Señor. Dile cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Aleluya. Cuán grande es Él. Amén. Cuán grande. Este aplauso es para el Señor. Aleluya. Señor, te adoramos. En esta vida estamos como ensayando, porque estando ahí, Señor, ese día en tu presencia va a estar, Señor, multitudes más de lo que se puede contar. Vamos a estar ahí, Señor, alabando, adorando tu nombre, en mirar la grandeza de tu amor, la misericordia, la gracia que has tenido, Señor, para con nosotros. Creo que cuando podemos ver, Señor, de a ti y podemos ver, ahora leemos y tenemos algún concepto en cuanto a que tú eres tu perfección, tu santidad, pero estando ahí, viendo tu presencia, viendo tu rostro, Señor, y viendo qué maravilloso eres. Vamos a estar ahí cantando. Y como dice la canción, también podemos estar ahí, Señor, por miles y miles de años. Nunca vamos a cansar de decir, Señor, gracias, gracias, Señor. Esta vida es tan corta y hay luchas, hay dificultades,
Señor, pero tú nos das tu gracia para poder prevalecer, para poder seguir adelante. Tú nos das, Señor, tu Espíritu Santo, tu ayuda para con nosotros. Y no se puede comparar, dice tu palabra, pero creo que en tu presencia vamos a poder declarar eso con un entendimiento más amplio. No se puede comparar las dificultades, los sufrimientos que podemos pasar en esta vida en comparación de lo que vamos a estar compartiendo, recibiendo de tus bendiciones, Señor, por la eternidad. Señor, gracias porque sabemos que también que tú nos has puesto en tu familia. No fuimos nosotros, tú nos elegiste. Señor, tú derramaste tu presencia, tu gracia, tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por el día de hoy, Señor, que tú estás en tu trono. En todo lo que está pasando en el mundo, guerra en el Medio Oriente, Señor, pero tú estás logrando tus propósitos. Señor, que tú tienes todo bajo tu control. Y aún los enemigos, como levantaste Faraón, Señor, para poder declarar y manifestar tu poder y tu voluntad sobre él. Él hacía cosas para levantar en contra del pueblo de Dios, pero tú usaste él como instrumento para lograr tus propósitos. Tú estás haciendo lo mismo, Señor, en el día de hoy. Tú estás logrando, Señor, todo para alinear de acuerdo a lo que tú has declarado, Señor, en tu palabra. Señor, que solamente podemos quedarnos maravillados, Señor, en cuanto a tú, como dice Pablo, escribió que las cosas necias de Dios son más grandes que la inteligencia máxima del ser humano. Que tu debilidad, aunque no tienes debilidad, es más fuerte del poder más grande que puede tener el ser humano. Señor, somos tan insignificantes, tan pequeños en comparación de tu grandeza, de tu santidad, de tu poder, de tu sabiduría, de tu gracia. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Te adoramos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso más al Señor. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos para recoger los diezmos y las ofrendas. Amén. Y si quieren inclinar el rostro, oremos. Amén. Señor, te damos las gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que tenemos, Señor, de poder llegar, Señor, ante tu presencia, Señor, y alabar y glorificar tu santo nombre, Padre, porque sí lo son, Señor. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, son alabanza para ti, Señor. Y Padre, pedimos, Señor, que nos des el mismo corazón tuyo, Señor, que podamos ser, Señor, instrumentos útiles en tus manos, Señor, para ser de bendición, Señor. Y pedimos, Padre, que los diezmos y las ofrendas, Señor, nunca falten en este lugar, Señor. Señor, que tú las multipliques en gran manera, Señor, que sean de mucho beneficio para mucho pueblo, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú bendices nuestras vidas, tú bendices nuestros hogares, Señor. Tú bendices, Señor, aún nuestros lugares de empleo, Señor. Y Padre, pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que podamos ser de bendición, Señor, a donde quiera que tú nos pongas, Señor. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden ofrendar, hermano. Su amor es para siempre. 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 Canta. Canta.
siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Amén. Amén. Tres anuncios. Los que están mirando por redes sociales, si quiere buscar en tu casa o donde estás pan y algo de jugo para compartir con nosotros la mesa del Señor. Si eres parte de la familia de Dios, bienvenido para compartir la Santa Cena con nosotros. Segundo anuncio, está la mesa de registración para registrar para la cena de matrimonios el 13 de marzo a las 6:30 aquí en el Avenue. $25 por pareja. Si no puede venir el esposo o la esposa y quiere venir solo o sola, es $15. Vamos a proveer la cena y la enseñanza y la oración por las familias que Dios esté fortaleciendo los matrimonios. También el siguiente anuncio es un anuncio para mí muy triste. El día 8, la semana que viene, es el cambio de hora. Entonces, tenemos que dormir 1 hora menos. Tienes que adelantar tu reloj una hora. No te olvides de cambiar tu reloj el sábado en la noche antes de acostar para que llegues a tiempo a la iglesia, si no vas a llegar 1 hora tarde. Pero ahí con los ojos, quizás tienen que traer sus escarbadientes para mantener los ojos abiertos, pero ahí cambia la hora este fin de semana. Muy bien, seguimos en nuestro estudio en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 21 y vamos a mirar el título del mensaje para esta mañana es Libres en Cristo. Qué bueno que somos libres en Cristo, ¿no? Vamos a hablar sobre eso, lo que significa en ese capítulo 21 de Hechos. Y vamos a empezar leyendo los versículos 17 al 19. Hechos 21, versículos 17 al 19. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. 19, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces, vemos que el apóstol Pablo y los que estaban con él llegaron a Jerusalén. Completaron Pablo su tercer viaje misionero. Y dice que Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Reunieron con Jacobo porque Jacobo era el hermano de Jesús y él fue líder de la iglesia en Jerusalén. Y dice que Pablo les contó una por una, las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Miramos el mapa del tercer viaje misionero de Pablo, que hemos estado mirando eso. Inició aquí en Antioquía. Pablo con Silas salieron y fueron ahí por, ese es lo que hoy día es Turquía. Fueron aquí, llegaron a Europa, pasó mucho tiempo aquí en Éfeso, llegaron aquí a Grecia y después regresaron y vimos que llegaron aquí, ahora están en Jerusalén para completar su tercer viaje misionero. Y Pablo contó una por una las cosas que había sucedido. Sabemos que Pablo, ese viaje que vimos aquí, ese duró, según los libros y comentarios sobre ese viaje, mirando lo que hicieron, duró como 4 o 5 años ese viaje. Y dice la Biblia que Pablo pasó en Éfeso, que está por ahí Éfeso, pasó ahí 2 años. Y Pablo pasó menos tiempo en diferentes lugares, pero en los 2 años que Pablo pasó aquí en Éfeso, no quedó en la ciudad solamente, pero él dice que después de 2 años se llenó Asia, que es Asia Menor, hoy día Turquía, que cada persona, cada judío, cada gentil, escuchaba la palabra de Dios. No todos se convirtieron, pero el ministerio fue tan extenso que cubrió toda la provincia con la palabra de Dios. Y Pablo contó una por una las cosas que pasó, los milagros, las salvaciones, la gente que llegaron, los diferentes
testimonios, cómo llegaron la gente de idolatría, de algunos judíos que convirtieron a Cristo, y muchos gentiles que no conocían a Cristo, llegaron a conocer a Cristo, y la iglesia fue establecida, no solamente en Éfeso, pero en cada lugar donde, y Pablo después dijo que he anunciado la palabra de Dios desde Jerusalén hasta toda la provincia del Imperio Romano. El impacto del ministerio de Pablo fue tremendo, y la iglesia está establecida hasta el día de hoy. Por mucho tiene que ver con la obra de Dios, y Pablo siempre decía, no yo, sino Dios en mí, el poder de Dios, el llamado de Dios. Dios me capacitó para hacer la obra que me llamó para hacer. La razón por qué creo que Pablo tomó, y sabemos que Pablo pudo hablar. Leemos en el otro, el capítulo anterior, cuando antes iba a regresar para Jerusalén, que pasó enseñando a los hermanos, dice que toda la noche hablando. Ese es cuando el joven estuvo en el asiento, en la ventana, se cayó, murió, y Pablo fue y oró por él, fue resucitado. Pero Pablo pudo hablar, no hablaba de cualquier cosa, sino hablaba cosas que iba a ser para edificar a los hermanos, para cosas de bendición. No hablaba solamente para hablar, él hablaba siendo usado por el Señor para establecer la iglesia, para convertir almas. Entonces Pablo habló relatando las cosas que hacía con, esa palabra en griego significa con detalles, hablando. ¿Por qué razón? Yo creo que hubo dos razones. Uno, porque Pablo fue llamado por Jesús, por Dios, para ser el apóstol a los gentiles. Y cuando Pablo fue a Jerusalén, estaba relatando las cosas que hacía. En Jerusalén la iglesia estaba compuesta principalmente por judíos que habían convertido a Cristo, pero salieron del judaísmo. Muchos de los que Pablo había alcanzado eran gentiles que no tenían relación con la sinagoga, no tenían relación con el judaísmo, y llegaron a conocer a Cristo. Y Pablo relata de que su evangelio no fue algo que él había recibido, no fue pasado de otras personas enseñando a Pablo, sino Pablo dijo en Gálatas que el evangelio que él predicaba, él recibió de parte de Jesús mismo, por revelación. Cristo apareció cuando Pablo fue convertido, fue a Damasco, estuvo ahí por 3 años buscando a Dios, y él dijo todo lo que tenía. Él fue entrenado como fariseo a los pies de Gamaliel, y sabía la ley del Antiguo Testamento completamente, y tenía celos y perseguía a la iglesia, y pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios en seguir y apreciar a la ley. Pero en 3 años, Cristo enseñando a Pablo, dijo que Pablo, no, el evangelio no es por obras, es por fe. Y Pablo dijo, todo lo que yo tenía, antes todo lo que me causó orgullo de lo que he logrado, ahora lo cuento como basura, por conocer el amor de Cristo. Entonces Pablo está relatando las cosas porque está hablando con Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, que pastoreaba, y la iglesia estaba compuesta precisamente de judíos. Y vamos a mirar lo que Jacobo dijo en cuanto a, bueno, miramos, ¿se puede poner, Mike, el versículo 20? Hechos 21:20. Cuando ellos llegaron, glorificaron a Dios y le dijeron después que Pablo contó todo lo que había hecho. Ellos escucharon y decían, gloria a Dios por la salvación que Dios está haciendo la obra entre los gentiles. Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído aquí en Jerusalén. Y en la última frase, y todos son celosos por la ley. Yo creo que esa es la clave aquí en cuanto a lo que está diciendo, que los judíos en Jerusalén eran celosos para la ley, para guardar la ley y para mantener la ley. Y antes de continuar en el Hechos capítulo 21, vamos a hacer una pausa y vamos a mirar algo en cuanto a revisar un poco del ministerio del apóstol Pablo. Porque de aquí en adelante, hasta el fin del libro de Hechos, mucho tiene que ver con esta visita que está haciendo Pablo en Jerusalén, y también eso en cuanto a Pablo relatando lo que Dios hizo en su vida con los gentiles, y los conflictos
que va a tener del capítulo 21, versículo 20, hasta el final del libro de Hechos. La declaración de la palabra de Dios es clara, que la salvación se obtiene por medio de la fe y no por obras. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice Pablo, el autor de Gálatas, escribiendo, sabiendo que el hombre no es justificado, una pausa, justificado, ¿qué significa? La justificación. La justificación es Dios declarando uno no culpable. Somos todos pecadores, no hay acepción, cada uno de nosotros somos pecadores y no podemos alcanzar a Dios por nada que el ser humano puede hacer, no por venir a la iglesia, no por predicar, no por dar dinero, no por servir a los pobres. Ese no puede hacer alcanzar uno al cielo, sino que sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley. Uno no puede ser declarado inocente, uno no puede pasar al cielo después de la muerte por algo que uno ha hecho en este mundo, sino por la fe en Jesucristo. Que la salvación, y tenemos la Santa Cena esta mañana para decir, Señor, gracias porque no hay nada que yo pude haber hecho para tener el perdón de mis pecados. Jesucristo hizo todo. Y estar en Cristo, aceptar a Cristo, Dios me dice, Esteban, tienes la justicia, no justicia propia, no es que Esteban es justo, sino Esteban obtiene la justicia de Jesús. Dios toma la justicia de Cristo y aplica para con el creyente que tiene fe en Jesucristo. Igual como cuando pusieron la sangre sobre el poste en Egipto, las familias judías, que el ángel pasó encima, no porque eran mejores, no que eran más justos, sino eran obedientes, hicieron lo que Dios dijo, y esa sangre representaba la sangre de Cristo Jesús. Entonces, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, el perdón de los pecados, creyendo en Cristo, por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vemos también Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Pablo dijo, ese es el evangelio que yo predico, que no es por obras, es por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo, en el libro de Romanos, hace mención del ejemplo de Abraham, que Abraham en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo, creo que es 15, cuando Dios dijo a Abraham, yo te voy a hacer de ti una gran nación, y yo te voy a dar, si puedes mirar al cielo y si puedes contar las estrellas, ese va a ser, tú vas a poder contar tu descendencia. Pero si has ido al desierto o a algún lugar fuera de la ciudad donde no hay luces, donde hay solamente oscuridad, el cielo oscuro, y miras las estrellas, imposible para poder contar. Y dice que Abraham creyó a Dios, Señor, aunque no tengo hijo, creo que tú vas a dar mi hijo, tú vas a hacer una descendencia y va a ser mi descendencia más que las estrellas del cielo. Y dice la Biblia, y Abraham creyó a Jehová y Dios lo contó por justicia. Y Dios dijo, Abraham, tus pecados van a ser perdonados porque me crees. Y así es ejemplo de la salvación para nosotros en creer en Jesús, en lo que Jesús ha dicho, lo que Jesús ha hecho, y eso es lo que Pablo predicaba en su asignación, en sus predicaciones como misionero a los gentiles. Cuando el capítulo 15 del libro de Hechos es un capítulo muy importante, porque miramos en Hechos 1 y 2, leemos lo que pasó en Hechos 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea, cuando miramos el mapa del viaje de Pablo, sus viajes siempre empezaron desde de Cesarea, o Antioquía,
y en Antioquía fue como el centro del cristianismo de los gentiles. El centro del cristianismo de los judíos era en Jerusalén. Pero cuando fueron la gente, los cristianos fueron esparcidos por persecución, en Antioquía fue donde fue recibido el evangelio entre los gentiles primeramente, y de ahí fue establecida, y ahí fue Pablo y Bernabé, y salieron en su primer viaje, y Pablo en su segundo o tercer viaje con Silas. Entonces, cuando Pablo estaba en Antioquía, después que terminó su primer viaje misionero, y le estaban celebrando lo que Dios había hecho entre los gentiles, dice, entonces algunos venían de Judea, de Jerusalén, enseñaban a los hermanos, vieron que había hermanos gentiles que no eran judíos, que habían recibido a Cristo, y decían, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, que es el grande, que dijeron, no, ese está mal, ese no es correcto. Que una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esa cuestión. Entonces Pablo fue con algunos de los líderes gentiles que habían sido ganados para Cristo, fueron a Jerusalén diciendo, de Jerusalén llegaron algunos cristianos judíos diciendo a los gentiles que si no, los hombres no sean circuncidados, que no pueden ser cristianos, que no son salvos. Y Pablo dijo, yo estoy enseñando que la salvación es por fe, no por obras. Ellos vienen para decir que es la fe agregando obras, porque en ser circuncidado es un requisito para salvación. Entonces hay algo que uno puede hacer para ser salvo. Y la salvación no es por obras, es por gracia. Entonces Pablo fue con un grupo y fueron y presentaron. Pablo dijo, eso es lo que Dios está haciendo entre los gentiles. Los milagros, la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo. Y escucharon todos. Y Pedro también habló que, recuerdo que cuando Dios me usó a mí fue a Cornelio, que era gentil, y que predicando el evangelio, antes de presentar el plan de salvación, bajó el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y fueron convertidos y después fueron bautizados y escuchando esto los ancianos escucharon y Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, dijo, estamos de acuerdo que la salvación no es por obras, no es un requisito que uno tiene que ser circuncidado, no es un requisito que uno tiene que obedecer la ley del Antiguo Testamento, es por la fe en Jesucristo. Ahora, en decir eso, hay dos partes. La ley del Antiguo Testamento está dividido en dos partes. Uno es la parte moral. La parte moral sigue en pie hasta el día de hoy. Resumen esos en los 10 mandamientos. La moralidad de Dios no cambia. En la ley decía que es contra la voluntad de Dios para asesinar a personas. Eso sigue en pie hasta el día de hoy. En cuanto a la fidelidad en el matrimonio, el adulterio es pecado al día de hoy. Esa es la ley moral. Pero la otra parte de la ley es la ley ceremonial. En cuanto a lo que uno puede comer o no puede comer. En cuanto a observar el día sábado. En cuanto a los días festivales que estaban en el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo que los rituales eran señales que hablaba sobre la venida de Cristo. Y los sacrificios son parte de la ceremonia ritual, ceremonial. ¿Por qué hicieron sacrificios? Hicieron sacrificios hasta que vino el sacrificio de Dios, hasta que vino Jesucristo. Entonces, cuando Cristo vino y ofreció su vida y resucitó, Él fue el cumplimiento de los sacrificios. Entonces, para el cristiano no hay necesidad para ofrecer sacrificios, porque los sacrificios fueron solamente señalando que iba a venir el sacrificio perfecto para quitar los pecados. Entonces, los cristianos de Jerusalén, muchos de ellos que eran celosos para la ley, querían mantener las observaciones de la ley, diciendo que es un requisito
que los hombres sean circuncidados, ofrecer sacrificios y diferentes cosas. Entonces ese fue donde fue el gran conflicto. Pero cuando después de la muerte y resurrección de Cristo, entonces los creyentes, especialmente los gentiles, no estaban obligados para observar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Gálatas 5:1 al 4. En el libro de Gálatas, estudiamos los miércoles del año pasado, creo, que Pablo escribió ese libro de Gálatas porque había cristianos que no vivían en Jerusalén, sino en Galacia, pero habían recibido a Cristo y llegaron también esas personas de Jerusalén y ellos estaban para retroceder y volver a observar la ley ceremonial. Y Pablo dijo en Gálatas 1, capítulo 5, 1 al 4, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Puse el título del mensaje, libres en Cristo. Viene de este versículo. Que estar firmes en la libertad que tenemos en Cristo. Que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No hay que regresar otra vez. Fuimos salvos por la fe. No hay que regresar en mantener la salvación por obras o completar la salvación por obras. Somos salvos por la gracia de Dios. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, si tienes que decir que la salvación solamente se concede al hombre en ser circuncidado, entonces nada os aprovechará a Cristo. Entonces, tu salvación está basada en la circuncisión. Entonces, Cristo no tiene nada que ver con tu salvación y no eres salvo porque la salvación solamente es por medio de Cristo Jesús. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Si uno dice que, porque hay dos maneras para ser salvo. Uno, confiar en Cristo y decir que todo lo que yo puedo portar no vale nada, solamente estoy dependiendo de la salvación de Cristo. Es una manera para ser salvo. La otra manera para ser salvo es completar con la ley perfectamente sin fallar en una sola cosa. Está diciendo, si era versículo 3, Mike, creo. Volvemos a un versículo. Otra vez testigo que todo hombre que sea circuncidado está obligado a guardar toda la ley. Está diciendo, si tú quieres poner obras en tu salvación, entonces tienes que hacer obras perfectamente sin faltar en una sola cosa. Porque hay dos maneras para ser salvo. Ser perfecto, lo cual nadie es, todos son condenados, solamente Cristo es perfecto. O admitir que eres imperfecto, un pecador, y confesar que necesitas un Salvador y reconocer que ese Salvador es Jesucristo. Ahora versículo 4. De Cristo os desligasteis. Si estás agregando algo a la salvación, ya estás soltando a Cristo, ya no estás dependiendo de Cristo por su salvación, estás dependiendo de tus obras. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ya no hay gracia, porque la gracia es solamente en confiar en Cristo para salvación. ¿Es claro? ¿O los confundieron? Entonces, miramos otro pasaje, Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Espera aquí, Mike, en este versículo. Entonces Pablo está diciendo, si hay libertad en Cristo, somos libres en Cristo, entonces no tienes que, en cuanto a las leyes ceremoniales de la comida, si uno dice, tú no eres cristiano porque tú estás comiendo jamón. Y en la ley, los judíos no pueden comer jamón. Y Pablo está diciendo, no eres salvo porque no comes jamón. Eso es en la ley ceremonial que todo fue cumplido en Jesucristo. No permites que nadie te condena por lo que comes o no comes. O en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Los judíos tienen ciertos días que tienen que ser
días festivales, que fue parte de la ley. Esa fue la ley ceremonial. Pablo dijo, ya no estamos obligados para mantener esos días festivales. Ellos celebraron la luna nueva, o también día de reposo, el día sábado. Pablo dijo que ya el día sábado fue creado para el hombre, no el hombre para el día sábado. Ahora estamos libres y uno tiene que honrar a Dios de una forma como de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Pablo está declarando claramente que la salvación es por la fe y no por obras. Ahora, hubo ocasiones en el ministerio de Pablo cuando él observaba la ley ceremonial. Por ejemplo, vamos a ver por qué razón Pablo a veces observaba la ley y a veces no. Miramos en 1 Corintios 9, 19 al 22. Y Pablo da su explicación. Por lo cual, siendo yo libre de todos, soy libre en Cristo Jesús, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces Pablo dijo, yo estoy libre. No reconozco que mi salvación no es por observar ciertos rituales. Mi salvación está por fe en Cristo Jesús. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Está diciendo que, pero entiendo que hay personas que no tienen el conocimiento y piensan de cierta forma. Entonces, no quiero ofender a esas personas. Entonces, voy a la palabra que estoy buscando. Despojar de mis derechos que tengo para poder alcanzar a personas. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío. Cuando estoy con los judíos, entiendo sus rituales, entiendo lo que están diciendo. Entonces, para no ser ofensivo para ellos, no los estoy condenando por lo que están haciendo, porque Pablo dijo que si uno pase por circuncisión como un judío, uno no es más santo porque ha sido circuncidado, o si uno no lo hace, tampoco no es más santo, es lo que está en el corazón. Entonces, me he hecho a los judíos como judío. ¿Por qué razón? Para poder ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley. Los judíos, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley, los gentiles, entre ellos, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, sigo observando la ley moral y sé que la ley ceremonial es opcional, no es requisito para salvación, para ganar a los que están sin ley. 22. Me he hecho débil a los débiles para poder ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todo modo, salve a algunos. Dijo que mi meta es para poder alcanzar personas y presentar el Evangelio. Uno puede cerrar la puerta en la cara de personas antes de poder presentar el Evangelio por actitudes o por diferentes cosas que son hechos por el ser humano. Jesús criticó a los fariseos por cargar tanto peso sobre las personas, cerrando la puerta de Dios en ellos, porque diciendo no puedes acercar a Dios hasta que haces esto y esto. Y a veces uno puede decir a las personas, tú no puedes venir a la iglesia porque vives con tu novio o tu novia. Ese no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si decimos que antes tienes que santificar tu vida para llegar a Cristo, entonces ¿por qué uno necesita a Cristo? Cuando uno llega a Cristo y cuando Cristo viene y viene el Espíritu Santo que abre los ojos de uno y ve en la palabra de Dios, Dios no aprueba eso. Si uno va a ser sensible a la voz de Dios, va a ser, tengo que hacer un cambio en mi situación, porque eso no agrada a Dios. Pero uno no puede esperar a alguien que no conoce a Cristo de cambiar su moralidad sin conocer la palabra de Dios.
Y esa puerta está abierta para que todos puedan venir a escuchar. Ahora, hemos dicho que la iglesia está llena de personas. Dios conoce el corazón de cada uno. Si escuchamos palabra de Dios y somos sensibles a Dios cuando el Espíritu Santo nos habla, y tenemos que decir si realmente somos salvos y tenemos el Espíritu Santo, entonces, Señor, sé que tú quieres cambiar eso en mi vida y voy a cambiar eso. O uno puede seguir haciendo cosas indebidas y seguir viniendo en la iglesia, pero Cristo conoce el corazón. Somos responsables por como de nuestro propio corazón, cómo respondemos a la voz del Señor. Entonces, Pablo a veces usaba la ley ceremonial para no ofender a personas, pero él nunca dijo que ese es requisito para la salvación. Porque no es problema decir, no voy a seguir las leyes dietéticas en el Antiguo Testamento. Uno puede hacer eso. Solamente Pablo está diciendo, pero ese no te va a acercar a Dios. Y cuando Pablo también en el libro de Corintios estaba reclamando a la iglesia, porque en la iglesia hay divisiones. Cristo es uno. Somos el cuerpo de Cristo, el mismo cuerpo. ¿Cómo van a pelear entre el cuerpo de Cristo? Y si alguien aún están haciendo juicio, cristiano contra cristiano. Y Pablo dijo, ¿no es mejor sufrir en esta vida y dar a la persona lo que quiere en vez de ir a la corte delante de incrédulos, dos cristianos? Entonces Pablo dijo, prefiero sufrir en vez de traer mala fama sobre el nombre de Jesucristo. Y eso que Pablo decía en cuanto a de convertir a todos o de despojarme de mis derechos para avanzar el Evangelio. En Hechos 16, 1 al 3, vemos cuando Pablo encontró a Timoteo. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y había allí ciertos discípulos llamados Timoteo. Y Pablo decía, wow, ese hombre es útil para el ministerio, tiene un llamado, y quiero llevarle conmigo para ser mi compañero en el grupo, en el viaje misionero. Timoteo, hijo de una mujer judía, su mamá era judía, creyente, cristiana, pero el padre, griego, parece que el papá no era cristiano, y no era judío, y daban buen testimonio de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. Quiero que Timoteo nos acompañe en el ministerio, y tomándole, le circuncidió por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces Pablo sabía que la circuncisión no era necesario para la salvación. Sin embargo, él pidió a Timoteo para ser circuncidado. ¿Por qué? Porque era conocido y sabían que su papá no era creyente. Entonces él lo hizo para no ofender a los judíos, para no cerrar la puerta del evangelio. Porque si no hubiera hecho eso, quizás judíos dirían, no vamos a escuchar lo que estás haciendo porque estás en contra de la ley del Antiguo Testamento. Entonces Pablo dijo, Timoteo, vamos a hacerte pasar por la circuncisión. Ese no afecta tu salvación, pero ese va a abrir puertas para nosotros para poder anunciar el evangelio entre los judíos. Entonces Pablo siempre decía, en Corintios también decía, yo voy, si hay comida, lo voy a comer, doy gracias a Dios por la comida y como, y mi conciencia está libre. Pero dijo, pero si vas y sabes que esa comida fue ofrecida a un ídolo, entonces no lo comes, porque por cuestión de conciencia. O si yo estoy bien para comer algo, pero alguien que se va a ser ofensivo para él, mejor no voy a comer porque no quiero ofender a mi hermano. Y así fue el concepto de Pablo para no hacer nada, para cerrar puertas del evangelio. Regresamos al... leo algo que encontré que era interesante. Lo voy a leer eso. Dice, el apóstol Pablo usó su ciudadanía romana en varias ocasiones para evitar o mitigar el sufrimiento injusto, como la
flagelación o el trato injusto, como se registra en el libro de los Hechos. Sin embargo, en ocasiones no la invocó de inmediato o en absoluto en ciertas situaciones, permitiéndole soportar primero palizas, encarcelamiento o otras dificultades. Este uso selectivo refleja el enfoque pragmático de Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Equilibró sus derechos como ciudadano con su compromiso con el Evangelio, sufriendo cuando esto promovía los propósitos de Dios o servía de testimonio, pero reclamando protección cuando era necesario para continuar su misión. Entonces, había, por ejemplo, Pablo, una vez cuando estaba entre gentiles que no eran ciudadanos romanos, y él fue, arrestaron a Pablo, entonces él fue a la cárcel y él no declaró sus derechos como ciudadano romano, porque como ciudadano romano era ilegal castigar a uno sin tener primeramente un juicio. Arrestaron a Pablo y lo pegaron, él no abrió su boca, después declaró que era ciudadano romano. ¿Por qué razón? Porque el pueblo en esta ciudad no eran ciudadanos romanos. Y Pablo no quiso, tenía derecho como ciudadano romano, pero él sabía que si el gobierno vino contra los cristianos, ellos no eran ciudadanos, iban a sufrir. Entonces, si Pablo utilizó su derecho como ciudadano, la gente puede decir, bueno, para ti es fácil, porque tú eres ciudadano romano, no te pueden tocar a ti, pero nosotros vamos a sufrir. Pablo identificó con ellos, diciendo, mira, yo estoy dejando a ellos que me pegan, me meten en la cárcel para no ofender a ellos y para poder ganarlos para Cristo. Y ese fue el carcelero que fue convertido cuando hubo el terremoto y Pablo, las cadenas cayeron en sus brazos y el carcelero fue convertido. Pablo no utilizó sus derechos porque su meta era siempre alcanzar a personas y no poner barreras de las personas. Entonces, regresamos a Hechos 21, en nuestro texto, versículo 21, Hechos 21, 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti. Entonces Pablo relató lo que había pasado y celebraron, pero Pablo, mira, aquí en Jerusalén hay judíos muy celosos para la ley, pero se les ha informado, Pablo, que en cuanto a ti, los judíos aquí piensan y han escuchado que tú enseñas a todos, a los judíos que están entre los gentiles, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y ni observen las costumbres. 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Entonces los judíos aquí en Jerusalén están en contra de ti, Pablo, porque escuchan que tú hablas en contra de la ley de Moisés. Habían escuchado rumores que no eran ciertos. Y Pablo tenía en su ministerio dos oposiciones principales. Uno, los judíos, donde él fue, porque él decía que la salvación es primeramente para los judíos y después para los gentiles. Cuando Pablo fue a una ciudad, él buscaba la sinagoga y siempre compartía con los judíos en la sinagoga. Algunos creyeron, la mayoría rechazaron y lo echaron de la sinagoga. Entonces él sacudió sus sandalias, entonces como rechazaron la palabra de Dios, voy a los gentiles. Y siempre tenía fruto entre los gentiles. En su ministerio había oposición de parte de los judíos que mantenían que la ley era necesaria para la salvación, y también su otra oposición fue de entre los gentiles que rechazaron el Evangelio y atacaron a él porque él enseñaba, predicaba en contra de los ídolos y sus dioses. Entonces había ataques de los dos lados de Pablo en todo su ministerio. Y llegando a Jerusalén, en su viaje misionero, fueron condenados y atacados por los judíos, por los gentiles. Ahora llegando a Jerusalén, los judíos estaban siendo atacados por los judíos no cristianos y los judíos cristianos.
Pablo estaba en medio. Ya hemos visto, bajamos al versículo 23, Hechos 21, 23. Haz pues, entonces la solución de los ancianos, Jacobo, los ancianos en Jerusalén, tenemos una solución, Pablo. Haz esto. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Hay algunos judíos que van a hacer un voto al Señor, versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se resuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, tenemos 4 personas y ellos ya han hecho un voto, un compromiso para con el Señor. Y parte de esa ceremonia, según los rituales del Antiguo Testamento, era afeitar la cabeza y pasar cierto tiempo y dar una ofrenda demostrando su fidelidad a Dios. Entonces, esos 4 hombres, Pablo, haz el voto con ellos, corta tu cabello también, y tú pagas por ellos lo que requiere en la sinagoga. Entonces todos van a entender que no tienes nada contra la ley del Antiguo Testamento. Pablo no tenía problemas en cumplir con la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Su problema era si uno decía que ese era requisito para la salvación. Pablo también se recuerda cuando estaba terminando quería llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, hizo un voto, afeitó su cabeza y fue para Jerusalén. No era contra sus principios, él hacía eso como devoción a Dios, no para su salvación. Entonces Pablo dijo, yo puedo hacer eso para no ofender a los judíos, si me va a permitir estar entre ellos. Versículo 26. Versículo 26 dice, ahí está. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Miramos en Romanos 14, 14. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo dice que de lo que la Biblia no habla directamente, confiamos en lo que de principios y la conciencia. El versículo 23 del mismo capítulo Romanos 14. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ese es un principio para nosotros. En cuanto a, siempre tenemos que conocer la palabra de Dios, saber lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba, lo que Dios acepta y lo que Dios rechaza, y obedecer eso. Hay cosas que la Biblia no habla directamente. Por ejemplo, yo creo que hablan en principios, pero en cuanto del aborto. El aborto no es cuestión de conciencia. A mí parece que está bien. No, a mí no creo que está eso. La Biblia habla sobre que Dios es autor de la vida. Entonces, ese no califica en cuanto de la conciencia, pero en cuanto a comida, sí. En cuanto al día sábado, hay personas que dicen, el día sábado no trabajo porque Dios ha santificado ese día. Gloria a Dios. Pero uno no es más santo porque hace eso. Uno no es menos santo. Uno no es más salvo, menos salvo de eso. O lo que uno come, eso no hace que da favor a Dios. Y cuando oramos a Dios, Señor, por sanidad de algo,
uno puede decir, Señor, sáname porque no he faltado ningún domingo en la iglesia. No, ese no ganamos nada de favor de Dios. Vamos a la iglesia para buscar al Señor y para compartir y para servir a mi hermano en Cristo. Pero hay cosas en la conciencia en cuanto a que para uno puede estar bien, otro no. Y siempre he dado mi ejemplo. Cuando era más joven y fanático de los deportes, y a veces pasaba más tiempo mirando cosas de deporte más que la palabra de Dios. Entonces, hay cosas que, que tenemos que conocer la palabra de Dios, y también hay cuestiones que uno tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, hoy día hay personas que están en contra de Israel. Antes ese fue parte de los que estaban fuera, los no cristianos. Ahora entre los cristianos hay personas que están condenando a Israel. Entonces también hay personas en cuanto a la moralidad. Hay personas que dicen que es mi decisión de vivir en adulterio o del mismo género. Pero ese no es cuestión de si mi conciencia sea mía, si me parece bien o no. Esas son cosas que Dios ha declarado que es cierto y que no. El último versículo. ¿Pones, Mike, de Apocalipsis? En Apocalipsis, capítulo 21, 6 a 8, dice, y me dijo, no sé por qué dijo que no hablamos de la Biblia. ¿Cuántos versículos miramos? Estamos hablando de la Biblia. Juan, en Apocalipsis, está diciendo que en cuanto a en el cielo, ¿quién va a entrar en el cielo? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, Jesús hablando, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él seré mi hijo. Versículo 8. Menciona una lista de personas que no van a llegar al cielo. La primera lista es los cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La primera lista que menciona de los que no van a entrar en el cielo son los cobardes. En el último tiempo, yo creo que estamos viviendo, gente está formando sus opiniones de muchas cosas. ¿Qué pudo haber sido Pablo para evitar la persecución? De evitar la persecución, solamente lo que tiene que hacer Pablo es decir, ¿sabes? Yo no voy a hablar sobre eso, solamente voy a mencionar esa parte de la palabra de Dios. Pero no voy a ir en contra de los que están hablando sobre hay que cumplir esas cosas para la salvación. Pero Pablo dijo, no. Yo sé que sería muy fácil para evitar la persecución, pero mi devoción, mi compromiso es ser leal a la palabra de Dios y a lo que Cristo me enseñó. Y si cuesta persecución, estoy dispuesto a sufrir persecución, pero no voy a pervertir la palabra de Dios. Y yo creo que por eso también Juan escribió en Apocalipsis que los primeros son cobardes. No tenemos que ser valientes en mantener que la salvación es por fe, no por obras. Y también en la iglesia, más y más, yo creo que empieza con la juventud, pero están filtrando de que lo que la Biblia habla fue del pasado. Ya no es para el día de hoy. No tenemos la opción, os he dicho antes, la Biblia no es un buffet. Sacar lo que me conviene, rechazar lo que no conviene.
Eso yo creo que califica en la lista de los cobardes. Y como Pablo estaba dispuesto a sufrir por mantener su fidelidad al Señor, yo creo que también Jesús nos advirtió en los últimos tiempos no ser engañados, ser constantes, ser fieles a Dios. Y va a haber cosas que va a venir quizás en la misma familia, personas que tienen diferentes opiniones, conceptos. Y nosotros tenemos que, conocer la palabra de Dios y ser fiel a la palabra de Dios. Y Pablo dijo, mi vida está en las manos del Señor. Yo sé que Dios me ha llamado a hacer y mi deber es para ser fiel al Señor. Y yo creo que eso es clave y vamos a mirar eso. Ahora, todo lo que va a pasar ahora en el resto del libro de Apocalipsis es Pablo siendo perseguido. Él pudo haber dicho, ok, me rindo. No, le dijo, yo voy a seguir fiel en lo que Cristo me ha enseñado y lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando personas vienen y tienen una opinión contraria a la palabra de Dios, no tenemos que hacer una discusión, pero tenemos que saber qué es lo que creemos, por qué creemos, y decir, eso es lo que dice la palabra de Dios. Tú eres libre para creer lo que tú quieres creer, pero Dios es quien pone sus reglas. No estoy diciendo lo que dice Esteban, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que, conocer la palabra y ser fiel a la palabra. Amén. Vamos a tomar tiempo para la Santa Cena. Voy a pedir a los que me van a ayudar, Enrique, Rosa, Marina y Rosalba. Esta mesa es para aquellos que han aceptado a Jesús, que creen que la salvación es por la fe y no por obras, y han declarado su fe en Jesucristo. Los que están mirando por redes sociales, si nunca has hecho una oración, una confesión, en reconocer a Jesucristo, en reconocer primeramente uno mismo, que es pecador, y sin salvación, sin Cristo. Pero Cristo vino para salvarnos. No hay ningún pecado que es demasiado grande para separarnos eternamente de Dios. Hablamos el miércoles sobre eso, de que el único pecado que no puede ser perdonado es la persona que no confiesa que es pecador y no busca y no pide a Cristo por el perdón y salvación de su alma. Quiero hacer una oración. Si alguien mirando por redes sociales, alguien aquí que nunca ha hecho una invitación de Cristo a entrar en el corazón, para que sea el día de hoy, el día para ser parte de la familia de Dios. Puede ser una oración sencilla, puedes repetir esa oración en tu corazón, y si lo has hecho, cuando crees en todo tu corazón, puedes ser parte de la familia de Dios en Cristo Jesús. Puedes dirigir esa oración. Señor Jesús, declaro que yo soy pecador. Quizás mi concepto antes era que yo puedo ser una buena persona para merecer la salvación, pero ahora entiendo que no hay salvación fuera de Jesucristo y Él solo, que no hay nada que yo puedo agregar a mi salvación. Es simplemente venir delante de ti y decir, Señor, perdóname a mí, un pecador, necesito tu gracia, necesito tu ayuda, necesito aplicar la sangre de Cristo sobre mi vida. Quiero ser parte de tu familia, la familia de Dios. Entra en mi corazón, Jesús. Confieso a ti como mi Señor y mi Salvador. Ahora te voy a seguir con tu ayuda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los hermanos van a estar repartiendo los elementos. Pueden tener tu pan y tu jugo, y vamos a poder tomar todos juntos.
Señor, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, porque tú pensaste, Señor, en nosotros antes de la fundación del mundo. Gracias, Jesús, porque tú abriste nuestros ojos. No somos más inteligentes, no somos más especiales, simplemente somos personas que hemos recibido, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. También oramos, Señor, porque conocemos personas que todavía no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Oramos, Señor, que podemos aprender de Pablo, que Él fue hecho siervo de todos para poder alcanzar a todos. Ayúdanos, Señor, para no poner obstáculos delante de personas. Eso no quiere decir participar en cosas que van en contra de tu voluntad, de tu palabra. Pero, Señor, ayúdanos porque es muy fácil a veces para nosotros para poder juzgar a personas. No sabemos las situaciones de donde provienen, lo que han pasado, pero que sí entendemos, Señor, que tú eres grande. Señor, que tu misericordia, tu gracia es grande, tu poder es grande, que tú puedes, Señor, cambiar y transformar a personas. Quizás Pablo es el mejor ejemplo. ¿Quién hubiera pensado que tú ibas a alcanzar tu gracia hacia él cuando él estaba persiguiendo la iglesia? Pero ese fue para demostrar la magnitud de tu gracia, Señor. Y Pablo no era más merecedor del infierno de cualquier otra persona, porque la palabra dice: si uno peca en una sola área, uno es culpable de todo. Todos somos en necesidad, Señor, de tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos. Leemos en su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomar, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a levantar una porción de pan. Señor, levantamos ese pan delante de tu presencia, Señor, y ese pan representa tu cuerpo. Tú viniste, dejaste del cielo, llegaste aquí a la tierra, y Señor, viniste para mostrarnos, enseñarnos como esta vida, rendido al Señor. Ayúdanos, Señor, para también rendir nuestra vida. Tú sabes lo que es ser perseguido, insultado, abandonado. Señor, dénos a nosotros, Señor, la sabiduría, la fuerza, la valentía para poder seguirte. Denos, Señor, sabiduría. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, puedes tomar del pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, esa copa levantamos, Señor, ese representa tu sangre que fue derramada. Señor, en tomar esto estamos declarando, Señor, que no reconocemos que no somos salvos por las obras, sino por la fe. Las obras son importantes. Las obras es el fruto del corazón convertido. Entonces, hagamos buenas obras, no para nuestra salvación, sino en gratitud de la salvación que hemos recibido gratuitamente por la sangre derramada de Cristo Jesús. Señor, llénanos con tu presencia, con tu poder, y hagamos buenas obras, pero como Pablo nos enseñó, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Puedes tomar de la copa. Gracias, Señor. Pedimos que bendiga, Señor, tu palabra,
nuestras vidas. Y Señor, que tú seas glorificado, Señor, en el mundo, en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.